Y seguimos avanzando aquí en el Canal 5 viendo en qué estamos. Y ahora vamos a conversar con Antonio Rodríguez. A ver, él es andaluz. Soy andaluz. Andaluz, de Andalucía, en el sur de España. Sur de España, concretamente de la ciudad de Almería. Almería, ya. Sí, de un pueblecito que se llama Antas. Ya, pero eso significa que son un poquito más parecidos para hablar que nosotros, un poco, en el sentido de que no tienen tantas las diferencias entre las B, las C y todo esto. Sí, las tenemos similitudes. De todas maneras, Andalucía se caracteriza, es un fenómeno lingüístico, ¿no? Allí se habla de las hablas andaluzas, porque dependiendo de dónde... Las hablas andaluzas. Sí, ya, porque mira. de hecho el andaluz no está unificado. No, es lo claro. mismo vivir en Almería, los almerienses tenemos un acento particular y los sevillanos tienen otro acento particular. Los sevillanos se comen las eses, las cambian por las C, se parece mucho más al acento chileno, ¿no? En Almería no tanto, ¿no? Y sabemos diferenciar. En Sevilla había una niña y en la niña una ventana y en la ventana no sé qué, una canción sevillana por ahí. Sí. Claro, pero esos son más parecidos a nosotros. Somos muy parecidos en cuanto, por ejemplo, acortamos las palabras, los plurales, cambiamos las Cs por las S, las hablamos de forma indiferente, las Bs con las Vs. Claro, nosotros nos pasa igual, sí, trabajadores lo hablamos con V, en fin. Bueno, pero eso es. Ahora, tú eres un doctor en historia. No exactamente, estoy en la fase final de mi tesis doctoral. La presentaré en cuestión de 2 meses y la defenderé en 3 meses. O sea, me faltan 3 meses, actualmente soy doctorando y en 3 meses me convertiré, si Dios quiere, en doctor. Ya, pero eso falta poquito. Muy poquito, sí. Poquito. Ahora, ¿llegas a qué parte de Chile? A Santiago. Santiago de Chile. Pero Santiago con Linares es otro cuento. Sí, nada que ver. Ya, pero vamos marcando, bueno, profesor de historia. A ver, vamos a llegarle escrito porque él hace clases de historia, precisamente en la Casa de Estudios de Chaminade. Ayer estuvimos allá, una hermosa ceremonia que íbamos a conversar de esa, pero me interesa verte cómo llegaste aquí a Linares, pues. Ya, llegaste a Santiago. Sí, yo llegué a Santiago con una beca de doctorado propiciada por la Universidad Autónoma de Chile. Ya, perfecto, es un vecino de nosotros. Sí. Aquí. Y dentro de esa beca de doctorado yo tenía un ejercicio de docencia que la desempeñé en la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Autónoma de Chile, en la sede de Talca. Así que, a pesar de vivir en Santiago, durante estos 4 años he estado viajando de forma continua a la ciudad de Talca para desempeñarme como docente en la universidad. Mi novia es de Linares, y fue la razón principal por la cual terminé en Linares. Por eso fue... De todas maneras, tuve un vínculo muy grande desde el mismo momento en que llegué a Chile con el Maule, precisamente por mis viajes semanales a Talca. Casi que mis amistades, mis conocidos son todos de Linares, de Talca. Súper interesante esto de... Ahí estamos con la Universidad de la Autónoma, sí. Dice que levantó la mano y dijo, sí, yo soy de la Autónoma de Talca. Bueno, pero veamos un par de diferencias. Santiago, Linares, Talca, o sea, Santiago es una metrópoli, digamos, con, no sé, 6 millones de personas. Es el puro caos, casi 8 millones de personas. El mismo hecho de ir a trabajar casi que era una odisea. Habría que levantarse a las 6 de la mañana para estar en el puesto de trabajo a las 9. El tráfico descomunal. El sonido, claro. Aún así, Santiago tiene una oferta cultural que, por ejemplo, es difícil de encontrar acá, ¿no? O sea, no todo de Santiago es malo, ¿no? Sí, claro. Pero aún así yo prefiero la vida sosegada, la vida tranquila que me ofrece Linares. Yo soy de pueblo, al fin y al cabo. Claro. O sea, me pasa, yo hice 6, 7 años clases en Santiago, en la universidad, y viajaba porque, Linares para mí, yo lo llevo tatuado, sí. Entonces, irse a vivir a Santiago, a hacer clases allá, era... No. Yo a mí me gusta Santiago, me gusta, pero no tanto como para vivir ahí, ir un poco, sí, pero... Yo ahora no podría ir a vivir en Santiago. Ya no, ya. Ya no. Yo ya me he radicado aquí en Linares y no me echan ni con agua caliente. Ya, pero ¿es por el amor que no puedes irte porque te puede llevar el amor para allá o es la ciudad que te encantó, digamos? El amor y la ciudad. Ya. O sea, esto que tú quieres ir al banco lo tienes a 5 minutos, a 10, hasta caminando. Me muevo caminando, de hecho. Creo que se pueden hacer muchas cosas por Linares. Y... eso me gustó. Sí, hay mucho por hacer. A nivel educacional, con el proyecto que estamos en Casa de Estudios Chaminade, del que imagino que hablaremos más rato. A nivel de patrimonio, por ejemplo, se pueden poner en valor
¿Qué cosas pondrías en valor? A ver, me gusta la mirada tuya porque vienes de afuera. Nosotros nos acostumbramos a ver siempre lo mismo, vemos los ríos, vemos, no sé, los árboles, pero tú que vienes con una mirada afuera y cultural además, histórica, ¿qué pondrías en valor en Linares? O sea, hay mucho patrimonio monumental que merece ser rescatado. Siempre se le echa las culpas a los terremotos, tenemos muchos terremotos y por eso no tenemos patrimonio, pero también creo que hay una deficiente gestión del patrimonio que, implementada de la forma correcta, de la forma eficaz y con voluntad política, se podría poner en valor, no solo restaurar, sino poner en valor y darle una utilidad. Pero no solo me refiero al patrimonio monumental, sino también al patrimonio inmaterial, aquel que forma parte de la idiosincrasia de los linarenses y que no del todo se potencia y se le da valor. ¿Cómo qué cosas se rescatarías de los linarenses que a lo mejor nosotros de tantas verlas creemos que las tiene todo el mundo y no las tiene? Son desde fiestas populares, religiosas, hasta la gastronomía, por ejemplo. Creo que no se potencia, las fiestas menores. O sea, realmente estamos haciendo un estudio de eso de forma particular con estudiantes tesistas de la universidad. Ah, aprovecha, claro, Sí. los tesistas de la U que empiecen a mirar alguna cosa. En gastronomía, ¿qué cosas rescatarías que te han gustado? No es rescatar, es potenciar. O potenciar. Dar a conocer la gastronomía chilena de Linares. Creo que tiene un aprovechamiento que puede resultar incluso rentable en términos económicos y que no se explotan demasiado. O sea, por ejemplo, yo vengo a Linares, traigo a mis amigos de España y cuando me dicen lléveme a un sitio típico para comer comida de Chile, comida chilena, es muy difícil encontrar, porque casi que se potencia lo que viene de fuera, ¿no? Y al final hay italianos, hay restaurantes italianos, restaurantes brasileños, restaurantes argentinos, peruanos, mexicanos, peruanos, pero no se pone en valor la gastronomía chilena. Eso ocurre en Linares, pero ocurre de igual forma en Santiago y ocurre en otras ciudades de Chile. Es muy difícil estar en Santiago y llevar a unos amigos que vienen de fuera a un restaurante, por ejemplo, que ofrezca comida típica chilena, más allá del mercado central. Bueno, estamos en esta conversación con Antonio Rodríguez, que está cerquita de un doctorado en historia, pero tiene una mirada distinta, una mirada europea en un sentido, que nos permitiría potenciar cosas que nosotros tenemos. Y es bueno que te quedes a vivir en Linares para trabajar en este sentido. Obviamente sí, para llevar a cabo todos estos proyectos que están iniciándose, es necesario la colaboración no solo pública de la municipalidad, sino también del sector privado y, por supuesto, de los propios ciudadanos, ¿no? La experiencia nos enseña que se conserva aquello que se quiere y aprecia, y se quiere y aprecia lo que se conoce al fin y al cabo, ¿no? Y en esa labor tenemos bastante importancia los historiadores, ¿no? Claro, es que nadie se enamora de lo que no conoce. Hay que conocerlo primero. Sí. Entonces, hay que conocerlo. Ahora, ¿cómo fue la vinculación con la Casa de Estudios Chaminade? Porque llegaste a hacer clase ahí ahora, digo. Sí, realmente yo siempre he tenido un interés muy grande en las pedagogías innovadoras, en los sistemas, en los instrumentos de aprendizaje, herramientas de utilizaje, sistemas de aprendizaje que promuevan un proceso de enseñanza-aprendizaje innovador, inclusivo, que sea abierto y que no sea el típico sistema tradicional educativo cerrado que excluye a muchos de sus estudiantes, que está pensado de forma unidireccional para un tipo de estudiante específico. En el año 2012 yo realicé una maestría que tenía que ver precisamente con la innovación educativa. Y desde entonces yo tenía ese gusanillo. Casa de Estudios Chaminade, lo conocí por internet, ofrecía eso. Estamos hablando... ni siquiera lo conociste por persona, lo conociste buscando. No, me hablaron, cuando yo llegué a Linares me hablaron de Casa de Estudios Chaminade, porque de hecho yo soy vecino de Casa de Estudios Chaminade. Yo vivo una cuadra atrás, así que yo conocía el proyecto y desde que lo conocí realmente yo tenía un interés por trabajar allá. No sabía si había disponibilidad, si había vacantes de profesores de historia, pero siempre tuve el interés, porque me ofrecía un proyecto educativo bastante interesante, acorde a lo que yo estaba buscando. Y ahí tú puedes sumar experiencia y conocimientos. O sea, está claro que el sistema educativo chileno, pero también el español, ¿no? Ha tenido axiomáticas dificultades para ofrecer un sistema de aprendizaje favorable para todos los estudiantes, de manera que muchos de esos estudiantes han sido arrastrados a la deserción. Y esa deserción tiene además implicancias inmediatas y a largo plazo que pueden ser graves, como la precariedad a la hora de buscar un empleo,
como la vulnerabilidad al fin y al cabo, ¿no? Claro, cuando uno piensa, Linares hace 10 años tenía muchas personas que abandonan la enseñanza formal y la siguen abandonando, pero cudo llegó Casa Chaminade hace 10 años, porque ayer estaba la celebración, digamos, de los 10 años, entonces ahí nos encontramos que ahora tienen más de 200 alumnos que hubieran estado afuera, Sí. Y ahora esos alumnos que no estaban estudiando, están estudiando. Sí, Casa de Estudios Chaminade, el proyecto Chaminade surge realmente hace 10 años, ayer estábamos de aniversario, con la idea de favorecer la reinserción educacional de aquellos estudiantes que alguna vez formaron parte del sistema educativo convencional, tradicional, pero que de facto fueron excluidos de este mismo sistema educacional. Tradicionalmente la culpa se le llama alumnos desertores, ¿no? Tradicionalmente casi que el Estado, todo el mundo le da la única culpabilidad al estudiante, ¿no? Claro. No hablan de responsabilidad compartida, no hablan de la responsabilidad que tienen las prácticas docentes, no hablan de la responsabilidad que tiene también el propio Estado de garantizar ese preceptivo y legítimo derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad e inclusiva. Nosotros pensamos que la responsabilidad es compartida. No hablamos de alumnos desertores, sino alumnos desertados y, si se quiere, excluidos del propio sistema escolar. Fueron excluidos por el propio Estado y a quienes no se les garantizó el derecho a recibir una educación íntegra, de calidad y sobre todo incluida y basada en la diversidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahora que te encuentras con alumnos ahí de distintas edades, además? Obviamente es un fallo de todas las universidades que preparan a docentes, a futuros docentes de enseñanza media, porque no nos enseñan las herramientas necesarias para dar clase en un instituto, por ejemplo, en un liceo que nos da estudiantes que no vienen del colegio, del sistema educativo tradicional, o que ya tuvieron un fracaso en el sistema educativo tradicional, y a nosotros nos enseñan en la universidad a ser profesores para un tipo de colegio y solo para un tipo de estudiantes. Los exitosos, entonces, ¿no? Es que no tuvieron problemas, sí, y que se mantuvieron ahí. En un tipo de colegio, en un tipo de alumno y alumna, ¿no? Y ese es el sistema al que nosotros vamos. De manera que estamos excluyendo los mismos profesores de nuestras prácticas docentes a aquellos estudiantes que no forman parte de ese sistema tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Yo también fui formado así, y obviamente cuando llegas a un colegio con unas características diferentes, con estudiantes muy diversos entre sí, que están allí por una variedad de motivos muy grande, una diversidad muy grande, y todo diversidad de edad, diversidad de realidades sociales de su propio contexto. Geografías distintas. Sí, también de geografías distintas. Tenemos estudiantes, por ejemplo, que vienen de Haití, de Palestina. Entonces hay casi que aprender de nuevo, hay que aprender a ser profesor de nuevo, hay que adaptarse realmente a una realidad completamente diferente. Todo aquello que habíamos estudiado en la teoría realmente no es aplicable a la realidad educativa en la que nos estamos encontrando, ¿no? Es cierto que por mis estudios de maestría en educación y por mi propio interés en las prácticas innovadoras relativas a la docencia, yo buscaba un proyecto así. Buscaba ponerme a prueba a mí mismo y saber si realmente podía aplicar mis métodos, que se asemejaban mucho a lo que ofrece el colegio, la Casa de Estudios Chaminade, y por eso quise entrar a trabajar allí. Claro, cuando tú hablas de maestría, aquí vamos, le decimos un magíster, algo así, pero para que sea que son cosas, palabras, sí, digamos, pero la idea es la misma ya. Una maestría en casi todo lo extranjero, sí. Maestría que nosotros maestrías en América Latina, magíster, en España es máster. Máster, claro. Sí. Cosas de eso, pero para que vamos clarificando las ideas. Bueno, así que ha puesto a prueba toda tu fortaleza y para ir cambiando y adaptándote. Sí, tenemos que tener en cuenta que nuestros estudiantes ya estuvieron en un sistema educativo tradicional y que ese sistema educativo tradicional les falló o falló, sencillamente. Por tanto, no podemos ofrecerles la misma pedagogía, los mismos sistemas metodológicos que ya les fallaron en años atrás. Sería volver a repetir el mismo fracaso. Y cuando hablo de fracaso, hablo del fracaso compartido, no solo el de los estudiantes, sino también el de los docentes, el de las instituciones educativas, y el uno no logró lo que se proponía.
Nosotros tenemos que ofrecerle algo diferente. Son estudiantes que llegan con una desmotivación muy grande. Muchos de ellos no creen en sí mismos. No saben si van a ser capaces de enfrentar estos 2 años que tienen por delante para sacar su grado de enseñanza media, su grado medio. Y por tanto, nosotros no solo nos tenemos que centrar en aquellos objetivos conceptuales, de contenido, sino también en habilidades, en actitudes, pero sobre todo tenemos que hacerles creer que ellos pueden. Tenemos que empoderarlos, tenemos que rescatar aquella visión que alguna vez le inculcaron y le metieron en el colegio de que no valían, ¿no? O sea, decía Pablo Picasso, pintor español, que todos los niños son creativos por naturaleza, pero que el propio sistema educativo tradicional son los que rompe con esa creatividad, rompiéndole las alas. A todos nos ha pasado, no pintes, ¿no? ¿Acaso vas a ser pintor? No juegues tanto a fútbol y dedícate a estudiar en el sistema arreglado tradicional, porque ¿acaso vas a ser futbolista? Y no cantes, que además desafinan muchísimo. Mejor, desde el mismo día que íbamos a kinder y nos daban el dibujito del viejito pascuero para colorear y nos decían las tías, no se salgan de la raya, ¿no? Realmente nos están limitando nuestra capacidad para ser creativos. Y eso implica algo también, y es que se ha estigmatizado el error, la equivocación, el fracaso, ¿no? Y eso en el sistema educativo tradicional, convencional, como que se estigmatiza el error, no puedo fallar, me da miedo subirme al escenario, me da miedo equivocarme, me da miedo hacer una prueba, tengo muchísimo pánico a realizar una prueba, a realizar un examen escrito, porque qué terror, qué cosa más dantesca que sacar un rojo, ¿no? Terrible, nada peor puede pasar. Nosotros tenemos que empoderar a nuestros estudiantes y que vuelvan a creer en ellos mismos, que tenemos que hacer que experimenten con el éxito para que vuelvan a creer en ellos y que pueden realmente, porque ellos pueden. Lo que pasa es que alguien les dijo alguna vez que no podían. Y se lo creyeron. Antonio Rodríguez, que haces clases de historia aquí en la Casa de Estudios de Chaminade. Nosotros en el noticiero de las 21:30 horas vamos a mostrar lo que pasó ayer, inaugurar un oratorio ahí muy bonito. En la noche vamos a tener una nota y que la vamos a repetir mañana de este programa para que veamos todo lo que pasó en esta ceremonia ayer. Te agradezco mucho que hayas venido a conversar con nosotros, contar tu experiencia y ir agrandando, ensanchando la visión, que siempre es bueno. Sí, yo estoy muy agradecido por esta instancia y bueno, lo cierto es que a mí me gustaría terminar diciendo que estoy muy agradecido también a Casa de Estudios Chaminade por ofrecerme la posibilidad de regar este desierto, porque para mí, que soy de una zona de desierto, no hay nada más bonito que un desierto florido. Y estoy encantado de participar en regar este desierto porque estoy seguro que en noviembre y en diciembre, cuando terminemos el curso, vamos a tener un desierto florido. Y aquí estás en lo contrario del desierto en lo físico, porque tenemos muchísima agua. Esperamos que disfrutes nuestro Linares también. Ya, muchísimas gracias. Que estés muy bien, muchas gracias.